Hola chicos, bien, vamos a analizar un caso. No lo voy a resolver todo en línea porque el video se hace muy largo, pero les voy a explicar cómo estoy resolviendo cada fecha. Tenemos una empresa llamada El Flaco Sociedad Anónima, cuyo patrimonio neto a la fecha 1 del 3 estaba compuesto por dinero en efectivo, caja, elemento del activo, 3 millones, artículos para la venta, mercaderías, también un elemento del activo porque es un bien, 800 unidades a 16.000 pesos cada una, lo que me da un total de 12.800.000 pesos. Estanterías, sillas y muebles en general, 2.750.000, también es un elemento del activo, y dinero en la cuenta corriente bancaria, el último elemento del activo, 18.750.000 pesos. El activo me da como resultado, sumando todos los 4 elementos que lo componen, 37.300.000 pesos. Por otra parte, el pasivo está compuesto por deudas con terceros, que son proveedores, y ustedes pueden tener deudas con terceros también, porque no estamos trabajando aún con los nombres específicos de las cuentas. Y deudas con el personal, 1.320.300 pesos, que hacen un total de pasivo de 4.277.300 pesos. Ahora vamos con el capital, con el patrimonio neto. Yo tengo como dato que, vamos a hacerlo así, los resultados acumulados son negativos, no, son positivos, no tienen ningún negativo, de 475.000 pesos. Entonces, yo por ecuación contable sé que el total de activos menos el total de pasivos me dan como resultado el patrimonio neto. A su vez, el patrimonio neto está compuesto por 2 elementos, el capital y los resultados acumulados. Yo tengo el valor de uno de los elementos, que es 475.000. Entonces, por diferencia, si la suma de ambos conceptos me da este valor, entonces el capital va a ser siempre total de patrimonio neto menos el dato que yo tengo, que en este caso son los resultados acumulados. Este es el valor del capital. Y acá les hago un cálculo aparte fuera de este ejercicio, yo les hubiese dado como dato el capital, les hubiese dicho, el capital es de 32.547.700 pesos, ese es el dato que yo les daba, entonces ustedes decían, si el total de patrimonio neto por diferencia entre activo y pasivo es 33.022.700 pesos, le resto el importe del dato que ya tengo, que es el capital, y me da como resultado, vaya la redundancia, los resultados acumulados. Entonces, en definitiva, como fórmula, siempre para sacar el dato que me falta, hago total de patrimonio neto menos el dato que ya tengo. Si en este caso los resultados acumulados hubiesen sido negativos de 475.000, que también hacía ahí, yo tenía que hacer, para sacar el valor del capital, tenía que hacer total de patrimonio neto menos, la fórmula siempre es menos, pero como esto está con signo negativo, menos menos es más, lo va a sumar. A ver, 33. Ah, sí, está bien. Entonces, si yo sumo los elementos del patrimonio neto, fíjense que me da ese valor. Me perdí por un momento. Pero bueno, o sea, en definitiva, siempre si les falta un dato, un elemento del patrimonio neto, la fórmula, si quiero llamarlo así, es total de patrimonio neto menos el dato que les doy. Si el dato tiene signo negativo, menos menos es más. Bien, pero continuamos con este caso. Ya tengo planteada
la situación inicial. Solamente me falta sumar pasivo más patrimonio neto para chequear que estos resultados queden iguales. Bien. Yo les decía en el repaso que les recomiendo siempre que ustedes chequeen. Acá se saqué el patrimonio neto por diferencia entre activo y pasivo. Pero ustedes tómense el trabajo de controlar que la suma de los elementos que componen el patrimonio neto les dé el mismísimo valor. Porque si no les da el mismo valor, ya pueden buscar dónde está el error, en vez de seguir avanzando y arrastrar dicho error. Bien, ahora sí, vamos a la siguiente fecha. Me dice que el 2 del 3 paga el 25% de la deuda con el personal con un cheque. Entonces, acá tengo dos elementos del patrimonio que se ven afectados. Por un lado, la deuda del personal con el personal que se reduce, pero también al pagar con cheque se reduce mi saldo bancario. Entonces, yo le debía al personal 475.000, le debía 1.320.300 pesos. Y si le pago el 25%, conservo el 75% de la deuda. Entonces, acá, esto que se hizo acá fue a la deuda original de 1.320.300, en vez de restarle el 25, dice, bueno, ¿cuánto me quedó de deuda? 25. Ustedes podrían calcular el 25% y restarlo como ustedes se sientan más seguros. Como no pagué en efectivo, caja no se ve modificada, la mercadería tampoco, los muebles son del mismo valor, pero banco se tuvo que haber disminuido el saldo. ¿Por qué? Porque pagué el 25% de esta deuda. Como para que lo corroboren, la deuda era de 1.320.300. El 25% de esa deuda es 330.075 pesos. Entonces, si yo digo a lo que tenía en banco, le resto los 330.075 pesos, me queda ese saldo. Este es mi nuevo saldo bancario. Lo único que cambió es que se redujo el saldo en banco, pero se redujo mi deuda. El resto sigue igual. El capital jamás se modifica. Acá no gané ni perdí, así que no hay otro elemento. Si comparo, el valor del patrimonio neto era 33.022.700. Después de esta operación sigue siendo 33.022.700. Entonces la evaluación es permutativa. ¿Por qué? Porque cambié menos dinero de la caja por menos deuda. Vamos a la siguiente fecha. En la siguiente fecha, 3 del 3, compramos una moto para delivery valuada en 1.255.000 pesos que pagamos vía transferencia, motivo por el cual recibimos un descuento del 4%. Entonces, al activo que yo ya tenía hasta acá, le voy a agregar la moto, el rodado, de 1.255.000 pesos. No pago en efectivo, no se modifica caja, no se modifica la mercadería, ni los muebles, pero sí el saldo en banco. En cuanto se va a reducir el saldo en el banco a lo que yo tenía, fíjense, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar el valor de la moto, pero yo no pagué el 1.255.000. Le voy a restar el descuento que me hicieron, que es de 50.200 pesos. Entonces, en definitiva, terminé pagando, acá, 1.255.000, le resto el descuento, que me hicieron y terminé pagando 1.204.800 pesos. Ese descuento, además de estar impactar en la forma de pago, para mí es un resultado positivo. Gané 50.200 pesos porque pagué menos y recibí más. El pasivo queda igual,
no pagué ninguna deuda, no tuve ninguna deuda nueva y ahora tengo que hacer dos cosas. Por un lado, sumo los elementos del patrimonio neto y este es el resultado. 33 millones 72.900 pesos. Voy a controlar que activo menos pasivo sea ese importe. Y sí, o sea que está bien. Si saco patrimonio neto por diferencia, me da lo mismo que si sumo los elementos que componen el patrimonio neto. Ahora sumo pasivo más patrimonio neto y fíjense que me da el mismo importe. Entonces ahí estamos manteniendo sin ningún problema la ecuación contable, la igualdad contable. Pero la diferencia acá es que como tuve un resultado, una ganancia, mi patrimonio neto creció, se modificó. ¿En cuánto? En 50.200 pesos. Pasé de tener un patrimonio neto de 33 millones 22.700 a un patrimonio neto de 33 millones 72.900 pesos. Se modificó. Siguiente fecha, 4/3. Voy rápido para que no se aburran. Deposito 1.130.000 en la cuenta corriente bancaria. Acá, lo único que hago en el activo es sacar plata de la caja y se la agrega al banco. Ese es todo el movimiento. Las deudas siguen iguales, pero tengo la precaución de acumular a los resultados que ya tenía, le sumo los últimos obtenidos. Y ahí tengo mis nuevos resultados acumulados. Acá nuevamente yo sumo el patrimonio neto y fíjense que como no hubo ni ganancia ni pérdida, no se modificó la variación permutativa. No obstante, controlo que activo menos pasivo sea igual y es igual, o sea que está bien. Acá veo que los totales también son iguales, no hay diferencia. Siguiente operación, 5 de marzo. Abona el 45% de las deudas con terceros y la totalidad de los sueldos con un cheque. Entonces, yo tenía deudas con el personal de 990.225 pesos. Eso pago en su totalidad, por eso desaparece de mi pasivo. Pero a los proveedores solamente les pagué el 45%, o sea que conservo el 55% restante. Mi deuda de 2.957.000 pasa a ser de 1.626.350 pesos. Pero, como pagué con cheque y como contrapartida, obviamente voy a tener menos dinero en el banco. Voy a tener menos, ¿por qué? Porque cancelé toda la deuda con el personal y el 45% de la deuda con los proveedores, con lo cual de tener 18.345.125 pesos, ahora tengo 16.024.250. Ahora no gané ni perdí, el patrimonio neto es el mismo, y se fijan, es el mismo. Con lo cual la variación patrimonial es permutativa. El activo cambió, pero también cambió el pasivo. Entonces, si yo sumo el patrimonio neto, me da ese valor. Si quiero comprobar si está bien, hago activo menos pasivo y es el mismo valor, o sea que acá no tengo ningún error, puedo seguir avanzando. Con la fecha 6 de marzo, vendo mercaderías, 200 unidades a 22.900 pesos cada una, forma de pago 70% con transferencia bancaria. Y 30% con pagaré a 5 días sin interés. Entonces, cuando hago una venta, que hoy planteamos en el repaso, yo les recomiendo que ustedes hagan el orden que quieran, pero pongo el capital y los resultados acumulados. Para no olvidarme de nada, pongo el importe de la venta, multiplico cantidad de unidades vendidas, en este caso 200, por el precio de venta, 22.900. Y le resto el costo de venta. En las 200 unidades
tienen un costo, fíjense que está en el stock a 16.000 pesos cada uno. 22, 20, 200 por 22.900, ay no, perdón, 200 por 16.000, 3.200.000. Con signo negativo porque recuerden que esto resta a la ganancia que decimos como venta. Entonces, ahí ya tengo planteado el patrimonio neto. Ahora, como me pagaron vía transferencia bancaria y con el pagaré, la caja no se modifica, sigue siendo la misma. La mercadería sí, a los 12.800.000 que tenía de mercadería, le resto los 3.200 que vendí porque ya no los tengo en stock. Se los entregué al cliente. Los muebles no se ven afectados, sí el dinero bancario, el saldo bancario. ¿Por qué? Porque yo recibí, además de lo que tenía, recibí el 70% de 4.580.000, porque por transferencia me pasaron el 70%. Y por la diferencia, o sea, el 30% restante de 4.580.000, recibí un pagaré a favor, que es un activo porque es un derecho a cobrar. Y como siempre, desde que la compré, tengo la moto. Sumo el activo, ese es el valor, sumo el pasivo. Yo puedo calcular patrimonio neto por diferencia, ya, entre activo menos pasivo. Y si sumo los elementos del patrimonio neto, tengo como resultado el mismo valor. Entonces, esto está bien, acá me fijo, se da perfectamente la igualdad contable, al igual que en el ejercicio anterior. Como voy chequeando, no arrastro errores. Ahora me queda la operación del día 7, que es compra artículos de limpieza por un total de 120.365 pesos que paga mediante transferencia bancaria. Aquí estoy comprando artículos de limpieza que son bienes que se consumen a partir del primer uso, entonces directamente las considero una pérdida, un resultado negativo. Lo primero que hago es acumular el capital del mismo y acumulo los resultados de la operación anterior a los que ya tenía. Ahí tengo mis nuevos resultados acumulados. Tengo una pérdida de 120.365 pesos, que es por la compra de estos bienes que son necesarios, pero que contablemente se consideran un resultado negativo. También pagué con transferencia bancaria, o sea que la caja sigue siendo la misma, al igual que la mercadería y los muebles, el pagaré y el regalo. Lo único que cambia es el saldo en banco, porque a los 19.230.250 pesos que ya tenía, le voy a restar los 120.365 pesos correspondientes al valor de los gastos generales. Acá puedo sumar para poder corroborar que está bien. Sumo los elementos del patrimonio neto, corroboro por diferencia entre activo menos pasivo, me tiene que dar el mismo valor, me da el mismo valor. La variación es modificativa porque tuve un resultado. Y acá comparo patrimonio neto de 34.452.900 con un patrimonio neto de 34.332.535, se modifica el patrimonio neto. La igualdad acá se da perfectamente y seguimos avanzando a la última fecha, 8 del 3. Acá volvemos a vender mercadería, 60 unidades, bueno, acá capital lo mismo, resultados acumulados, tengo que acumular al 1.905.200 y los 120.365 pesos de signo negativo, entonces mis acumulados disminuyen. En la venta, ¿qué voy a poner? Voy a multiplicar 60 unidades que vendí por 22.950, que es el precio de venta, eso me da 1.377.000. Le voy a restar el costo de las 60 unidades, que es 16.000 pesos cada una, en total 960.000 pesos. Y como yo hice una venta y hice un descuento a mi cliente, el descuento
Él me tendría que pagar el precio de la venta, pero le descuento el 7%, 0,07. Le descuento 96.390 pesos. Me pagó en efectivo, entonces esta vez sí se va a modificar la caja. Al dinero que ya tenía en caja, le voy a sumar el importe de la venta por su correspondiente descuento, y como es un descuento que yo hice, tengo que tener la precaución de ponerlo como un valor negativo, una pérdida. En vez de cobrar 1.377, que se acá, en vez de cobrar 1.377.000, que a eso le resto los 96.390 que le desconté, termino cobrando 1.286.010, que es lo que pongo acá. Al 1.870 que tenía, le sumo el 1.289.610 pesos que me pagó el cliente. A la mercadería le resto las 960.000 del costo, a lo que tenía le resto el costo, los muebles, el banco y el pagaré y el rodado no se modifican. Sumo, este es el total de activos, este es mi total de pasivos, al patrimonio neto lo hago por sumatoria de todos los elementos que lo componen y chequeo que por diferencia entre activo y pasivo me dé el mismo resultado que es el caso. Por último sumo pasivo más patrimonio neto y tengo el mismísimo resultado. Así que ahí, como estoy controlando, no arrastré errores. La variación es modificativa, número 1, porque tuvo resultados, número 2, lo puedo determinar comparando el patrimonio neto anterior con el patrimonio neto actual. Bueno, espero que les sea de utilidad este video. Yo les dejo este video, les dejo el planteo en un documento de Word con la solución en este documento de Excel. Nos vemos mañana y les mando un abrazo.